Bien amigos, aquí estamos de nuevo en su segmento Medio Ambiente Alternativo con el ingeniero José Eliseo Méndez. Cuéntenos, ¿cómo están los ánimos? Muy bien, gracias a Dios. Y echándose adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este domingo hay elecciones en Brasil y uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy es precisamente la importancia de los océanos como pulmón de la naturaleza, pero también, en este caso, las zonas boscosas, relacionado con Brasil, el Amazonas, que ha sufrido en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro una destrucción de miles de kilómetros, porque el presidente Bolsonaro, al igual que Trump y todos los que son de ideología conservadora, antiliberales, son totalmente desconocedores del tema del medio ambiente, o sea, eso no les importa y no creen en cambio climático ni creen en nada de eso. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál ha sido el impacto de la destrucción del Amazonas en lo que es el hábitat mundial? ¿Cómo eso influye y cuál ha sido realmente la destrucción? ¿Cómo se cuantifica? Sí, aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados del Amazonas. De ese bosque se ha perdido como en 11 meses. Bolsonaro es uno de los presidentes que piensa en el ahora. Y cuando se perfila en la parte de medio ambiente, se perfila es en el futuro, en las nuevas generaciones que vienen, que tengan un espacio que puedan ocupar con las mejores condiciones, no explotar todo ahora y mañana nos quedamos sin nada. Por eso es que los gobiernos deben tener presidentes que sean estadistas, no gobiernistas. Muy bien. En el caso de cuál es la relación que existe entre los bosques y los mares, los océanos, y cómo se combinan para la preservación de un ambiente general sano. Dentro de todo eso, el Amazonas era que tenía el primer lugar como el pulmón, pero cuando se determina la cantidad de, de carbono que consume el mar, que el Bueno, mar... bueno, ahí tenemos, Así. vamos al titular. Eso es una información del New York Times que establece, eh, bueno, el titular parece que no se recoge, pero bueno, ahí está hablando que la destrucción de la selva tropical en las Amazonas brasileñas ha aumentado con rapidez en los meses que ha gobernado el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Eso fue al comienzo, este fue un trabajo del New York Times al comienzo del gobierno de Bolsonaro, pero que así continuó prácticamente hasta el final, que es ahora. Sí, ha continuado así porque el deseo de él es explotar la parte económica, tanto la minera como la parte agraria. Entonces, eso le lleva a fortalecer tres sectores económicamente, pensando en cómo mejorar las condiciones, porque piensa en la reelección. Entonces, yo entiendo, observando cómo vemos la situación medioambiental, vemos como que choca con lo que son los ambientes reeleccionistas, porque el reeleccionismo es algo que es inmediato, entonces afecta las acciones futuras. Entonces, a ver si conectamos. Sí, Lo inmediato lo que busca es una explotación económica que dé un resultado inmediato para poderlo enseñar. exacto. Y entonces promover una reelección. Mira, yo tengo estos resultados, este sector creció, hay este ingreso, pero entonces el medio ambiente no hay forma de medir su impacto, digamos, económico en lo inmediato, sino un asunto que se mide con el tiempo Exacto. y los procesos de reelección no están en eso. Se puede concatenar eso, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. Un presidente que no lo ha dicho, pero que eminentemente y evidentemente está en reelección,
cómo se ha estado promoviendo la minería en diferentes lugares. El gobierno está interesado en la explotación minera en San Juan de la Maguana, pero también el caso de la presa de Cola de la Barrigol, que no se instaló en la provincia de Monte Plata porque todo un conjunto de la sociedad estuvo en desacuerdo para que esto se hiciera en Yamasá. ¿Pudiera esta insistencia del gobierno en la explotación minera, en el caso nuestro, estar conectada con el deseo del presidente Abinader de reelegirse? Por eso yo creo que la intención de este programa es que la gente entienda parte de los procesos, por lo cual nosotros estamos dando conocimiento para que la gente pueda autodefenderse, porque estamos en una inopia a nivel de lo que es medio ambiente, no sabemos en sí cómo nos trata, entonces empezamos a comer hoy y mañana nuestros hijos no tendrán qué. Entonces hay algo que es como un poquito paradójico. Como padre pensamos mucho en el futuro de los hijos, pero no lo vemos en la perspectiva medioambiental, sino lo vemos en la perspectiva de que sí, que le voy a comprarle un carro, que le voy a comprar aquello, pero entonces le voy a dejar un aire contaminado, lo voy a dejar sin agua. Como no tenemos esa visión, por eso vamos en la parte totalmente económica, y los gobiernos como tal piensan darle ese apetito que queremos totalmente económica, porque no tenemos el conocimiento de cómo nos afecta medioambientalmente. Pero bien, volviendo a este tema, y no es que quiero llevarlo a usted a un plano de la política, pero lo que sí es que queremos estar bien orientados en este sentido. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader es un presidente de la línea conservadora, y en la línea conservadora el tema del medio ambiente nunca es importante. En la línea conservadora lo que es importante es la productividad, los sectores económicos, la preservación del capital, y en el caso de Luis Abinader, que es un empresario y que ha estado en actividades que tienen que ver con explotación minera, como el caso de la cementera. Él es dueño de una cementera, Cemento Santo Domingo, donde hay que hacer ahí explotaciones de piedras, caliza, ¿verdad? Es la que se explota para el cemento, sí, sí, y todas esas cosas, de modo que él tiene una inclinación natural hacia eso. Pero le pregunto, en todas estas iniciativas que ha habido hacia la minería en el gobierno de Luis Abinader, y ahora que hay una pretensión de reelección, ¿pudiera esto entonces de alguna manera ser contrario al interés nacional de la preservación del medio ambiente? Si se aplica el proceso como debe ser a nivel medioambiental, quedaría bien en todo el aspecto. Ahora, si el objetivo es presentar la parte económica para yo brindar una economía fuerte en el momento, desde ese punto de vista, ahí estaría mal. Bueno, ya yéndonos un poco más a la parte ya conceptual de por donde comenzamos, usted hablaba que el pulmón de la naturaleza son principalmente los mares, los océanos. Explíquenos un poco de eso para edificación de los amigos televidentes y cibernautas. Sí, los mares producen del 50 al 85% del oxígeno anual del planeta. Del 50 al 85% del oxígeno completo del planeta. Bueno, por eso tenemos oxígeno, porque el mar, como no hay forma de acabar con el mar, tenemos oxígeno. Si no existieran los mares, entonces, y la forma de oxígeno fueran otras, tuviéramos feos. Tuviéramos feos, sí. Pero hay algo importante entonces, que la contaminación nosotros en los mares disminuiría ese porcentaje de oxígeno que el mar nos proporciona. Los océanos, ¿por qué? Porque normalmente el fitoplancton, que es una parte heterótrofo, que son los que manejan la composición de la fotosíntesis en el mar, vienen siendo como las plantas en la tierra, pero son
pequeñas partículas, llaman fitoplancton, que producen eso, la cantidad de pero oxígeno. ¿cómo es el proceso de la fotosíntesis en el mar? En el mar, como el mar tiene carbono, es un suminero de carbono, entonces agarra lo que la planta hace, que toma el carbono y suelta el oxígeno, así mismo lo hacen entonces los fitoplanctones en el mar. Pero ¿qué pasa? Hay algo que el fitoplancton, cuando hace esa protección, entonces crea organismos de vegetal, lo transforma en organismo animal. Entonces, cuando comienzan ese tipo de procesos de la célula, entonces se arma lo que se llama una cadena trófica alimenticia que va alimentando desde un pequeño pez hasta la enorme ballena. Ahí comienza el proceso de vida totalmente en el mar. Y el mar, en aspecto de alimento, tiene una alimentación, viven por lo menos de la alimentación del mar, aproximadamente 3.000 millones de personas se alimentan de lo que es el mar. De lo que produce el mar. De lo que produce el mar, exactamente. Casi la mitad entonces de la población mundial, millones. Que son de 7.500 millones, más o menos, aproximadamente. Bueno, finalmente, este tema de los presidentes de orientación conservadora, ya ahí tenemos el caso de Donald Trump, que retiró a Estados Unidos de los protocolos internacionales de medio ambiente, el de Kioto y el que le sustituyó, el de París. Y no creen en eso, esos son los demócratas, esos son los de izquierda que creen eso de cambio climático, eso es mentira, eso son fábulas. Pero entonces hay tanta gente que cree en eso, y entonces la lucha por la preservación del medio ambiente se debilita cuando hay líderes que hasta llegan a ser presidentes que no creen en la protección del medio ambiente. Ya tenemos ese caso de Donald Trump, tenemos el caso de Jair Bolsonaro, y con la perspectiva de que precisamente por eso probablemente pierda las elecciones este próximo domingo de Lula da Silva, porque tiene ya una orientación de izquierda que cree en la preservación del medio ambiente y en esos valores. En este caso, ¿cuál sería desde su punto de vista la orientación correcta? ¿La orientación liberal, de izquierda, o la orientación conservadora? Sí, ante todo quiero explicarle que nosotros pensamos que Donald Trump había salido del Acuerdo de París, pero también ellos saben, ellos colocaron para la salida el 3+1. Para solicitarlo tienen 3 años para el trámite de la no adhesión. ¿Qué pasa? Entonces tiene 1 año el acuerdo de la Comisión del Acuerdo de París para contestarle de la aceptación de que ya no es posible, de que sí, que realmente salió. Pero esa es la parte protocolar y teórica. Exacto. Lo cierto es que Donald Trump no quería que Estados Unidos esté en ningún acuerdo que le limite la emisión de gases de efecto invernadero y que controle a las industrias de Estados Unidos. Eso es lo que es definitivo y lo que está claro. Exacto. Entonces, finalmente, con la pregunta que le hice, sí, la orientación de los conservadores, en este caso, que casi siempre se da en América, se da en Europa, que no le importa el medio ambiente, o por lo menos que ponen eso en lugar secundario a la economía, ¿es una orientación correcta? No es correcta, porque está pensando con la eliminación del mañana. Entonces, no es correcta. Está atentando contra el futuro de la humanidad. De la humanidad, de todo. Entonces, no tiene sentido. Bueno. Sí. Bueno, pues, como cada martes, hemos estado con ustedes en el segmento Medio Ambiente Alternativo. Muchas gracias, ingeniero José Eliseo Méndez, por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Gracias a usted. La nueva Jack JS 420